Bueno, estamos llegando al final de este evento importante del Simposio de Estudiantes para Estudiantes. Espero haya sido de provecho para todos nosotros. Y bueno, llegando a la recta final, les voy a hablar de un patógeno que, si bien es importante, es globalmente subestimado. Mi nombre es Daniela Polinia Espinosa, como lo dijo la doctora, soy médica interna realizando una especial en investigación de la División de Inmunología, y mis tutores el doctor Carlos Fernando Narváez y la doctora María Cristina Navas. Para partir con esta charla vamos a hacernos una pregunta y es inicial. Si bien a lo largo del pregrado nos enfrentamos en las revisiones temáticas. Daniela, perdón, Señora, te sugiero que apagues la cámara porque a veces se va tu voz. Entonces, la de cámara, acuerdo. gracias. Bueno, qué pena con ustedes. Bueno, si bien, como ya les comentaba, a lo largo de las revisiones temáticas y clínicas en el pregrado nos enfrentamos a las hepatitis virales o los virus con tropismo hepático. Poco nos relacionamos con la hepatitis E y no sabemos de qué se trata. Es así como vamos a iniciar levemente con una introducción que habla de la historia de la hepatitis E y nos vamos a centrar en los 3 puntos principales, sin antes no nombrar al doctor Mohammad Kurod, quien se encargó de descubrir el virus. En 1970 se enfrentaron a un enigma de la hepatitis viral en India, en donde mujeres embarazadas con ictericias presentaban una alta tasa de mortalidad. Finalmente, esto fue atribuido al virus de la hepatitis A. Sin embargo, no se encontró el virus diagnosticado en ninguna de las pruebas, ni de manera directa ni de manera indirecta. En 1978-1979 se generó una epidemia de hepatitis Ingulmar en India con una alta tasa de mortalidad en embarazadas. El doctor Curó, el mismo que ya les mencionaba previamente, identificó un nuevo tipo de hepatitis no A, no B, al que denominó y acuñó este término. Para los 90 se clona y se secuenció el genoma del virus y se le denominó virus de la hepatitis C. Finalmente, otro hito importante, y es que para el 2011 China aprobó la vacuna Ecolim, que es eficaz, pero no es distribuida globalmente. En la actualidad, el virus de la hepatitis C es una causa reconocida de hepatitis aguda, hepatitis crónica, especialmente en pacientes inmunocomprometidos, y genera casos severos en embarazo, especialmente cuando la infección es por el genotipo 1 del virus de la hepatitis E. El virus de la hepatitis C hace parte de la familia de herpevirides del género Orthoherpevirus A, y básicamente nos vamos a centrar en esta gráfica que nos muestra en la parte superior el genoma y en la parte inferior su virión. En cuanto al genoma, vamos a resaltar que presenta 3 regiones codificantes principales, la ORF1, la ORF2 y la ORF3, siendo de relevancia mencionar acá que la ORF2 es el target tanto para los métodos diagnósticos como para la vacuna, y es la que va a codificar la cápsida. Por su parte, el virión, curiosamente este virus presenta 2 formas, una forma cuasi envuelta y una forma no envuelta. La forma cuasi envuelta es la forma que va a estar circulando en sangre y la que le va a conceder resistencia al sistema inmune del hospedero y va a pasar desapercibido. Por su parte, la forma no envuelta es la que va a estar disponible en el ambiente y le va a conferir una resistencia al mismo. Se va a excretar a través de las heces y, por supuesto, de las bilis al sistema gastrointestinal, y posteriormente con la eliminación a través de la defecación. El virus de la hepatitis E tiene 4 genotipos de relevancia médica. El genotipo 1 y el genotipo 2 son de exclusiva infección o infectan exclusivamente a los seres humanos, y su transmisión es a través de agua contaminada, principalmente en epidemias en regiones de Asia y África. Por su parte, el genotipo 3 y el genotipo 4 están presentes en otros animales, como son los cerdos, los jabalíes, los delfines y los conejos, y por supuesto el ser humano también. Estos se van a transmitir a través de carne no cocida, de transfusión sanguínea y de trasplante de órgano, y son los serotipos que están prevalentemente en regiones como Europa, América y, por supuesto, nuestro país, Colombia. En cuanto a la epidemiología, el virus de la hepatitis G genera 20 millones de casos anuales, con 3.3 millones de casos de infección sintomática y 55.000 casos fatales de manera anual. Vean ustedes que son cifras para nada despreciables. Por su parte, en Colombia, aunque la epidemiología no está actualizada porque esta no es una patología o una infección de seguimiento y reporte obligatorio,
esta investigación del 2016 que se le aporta al Instituto Nacional de Salud nos muestra la cero prevalencia de IgG en Colombia por departamentos, y vean ustedes como para departamentos de Putumayo y Guaviare no es para nada despreciable la cifra, donde nos informa que aproximadamente de cada 100 personas, 10 son cero prevalentes para IgG, es decir, han estado en contacto con el virus. Ahora bien, ¿cuál es la fisiopatología y cómo el virus afecta al hospedero? Este, por supuesto, como ya les he mencionado, va a ingresar por una infección oral. Posteriormente va a pasar al sistema gastrointestinal y a través de vía portal va a llegar al hígado, en donde va a ingresar a los hepatocitos para generar su ciclo viral, su replicación. Aquí se va a generar la replicación viral y va a hacer, pues, por supuesto, una activación del sistema inmune, una lisis de hepatocitos que va a conllevar una inflamación hepática. Posteriormente, esto va a llegar a 3 estadios sumamente importantes. Una resolución, que es principalmente que se genera en la mayoría de los pacientes, una etapa de fulminancia, que genera una hepatitis aguda fulminante, que va a ser sobre todo en mujeres embarazadas, o va a generar cronicidad, que va a estar presente prevalentemente en pacientes inmunocomprometidos. Esta gráfica muy bonita nos relata básicamente lo que ya les comentaba, y como les decía, es simplemente un relato que nos muestra toda la trayectoria que sufre el virus, y finalmente este va a ser una replicación viral y va a tener sus dos formas que ya les comentaba. La forma no envuelta, que se va a excretar por heces y esto va a generar la persistencia y el ciclo del virus, y la forma cuasi envuelta. Ahora bien, entendiendo la fisiopatología, fácilmente podemos entender las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas las vamos a dividir en 4 fases. Una fase de incubación que va a tener una duración de 2 a 8 semanas. Esta fase es completamente asintomática. El paciente lo único que probablemente pueda presentar es que una semana o 2 antes del inicio de los síntomas puede presentar ARN viral positivo tanto en heces como en plasma. Posteriormente, en la fase prodrómica, que es aquella también denominada fase preictérica, va a tener una duración de días. Los pacientes van a presentar síntomas generales inespecíficos, como lo es, por ejemplo, malestar general, fiebre, que va a estar asociada a náuseas, a vómito y, por supuesto, también a dolor abdominal, sobre todo en región o exclusivamente en región hipocondrio derecho, asociado también a mialgias y artralgias. Por su parte, una tercera fase, la fase ictérica, que tiene una duración de 2 a 6 semanas, y si bien en la mayoría de los pacientes no llega a ser crítico y no necesitan hospitalización, pueden presentar ictericia, que puede ser tanto cutánea como esclerótica, coluria y acolia, hepatomegalia dolorosa, prurito leve y una alteración del perfil hepático dado con un aumento de las transaminasas, de las bilirrubinas y un aumento tanto de la fosfatasa como de la gamma glutamiltransferasa. He de resaltar que en la mayoría de los pacientes esta infección se autolimita a las 4-6 semanas y no genera ninguna complicación. Sin embargo, hay pacientes especiales que van a generar las siguientes complicaciones: una falla hepática aguda, una hepatitis colestásica o una hepatitis E crónica. ¿Y cuáles son esos pacientes? La población especial que les mencionaba son, y que tienen mayor riesgo de formas graves de la enfermedad, como cronicidad y muerte, son las mujeres embarazadas, los pacientes con hepatopatías previas o desnutrición, aquellos pacientes que recientemente o de una larga data han sido receptores de trasplante de órganos sólidos, y finalmente aquellos pacientes con infecciones crónicas como lo es el virus de la inmunodeficiencia humana, incluso en estadios de SIDA, o inmunosupresión, ya sea por una patología que compromete al sistema inmune. Ahora bien, ¿cómo vamos a diagnosticar en nuestros pacientes la infección por virus de la hepatitis E? Para eso, esta gráfica muy bonita que nos muestra el comportamiento tanto de los métodos indirectos, es decir, los métodos serológicos, como los métodos directos, los métodos moleculares, para la identificación de la infección por el virus de la hepatitis E. Vean ustedes en esta gráfica cómo nos muestran las semanas después de la exposición y los títulos que vamos a presentar de cada uno de los mismos. Para las pruebas serológicas, primero lo que vamos a enviar en nuestro paciente, vean ustedes el comportamiento de los anticuerpos, la IgM cómo crece, la IgG poco después, y vean ustedes cómo el virus está tanto en heces como en
plasma y el inicio de los síntomas, la ventana prodrómica y la alteración de la función hepática representada a través de las aminotransferasas. Debo resaltar que, por supuesto, lo primero que vamos a enviar a nuestro paciente es la IgM, que va a aparecer poco después del inicio de los síntomas, alrededor del del día 14 al día 21, y tiene una duración de 6 meses. Si la encontramos positiva en nuestro paciente, quiere decir que está cursando con una infección aguda. Por su parte, la inmunoglobulina M aparece poco después de la inmunoglobulina G, perdón, aparece poco después de la inmunoglobulina M y tiene una duración de años. Cuando la encontramos positivizada en nuestro paciente, quiere decir que este ha estado en contacto con el virus en algún momento de su vida y tiene una memoria de infección. Por su parte, el virus en las heces y en el plasma aparece una semana o 2 previo al inicio de los síntomas y va a tener una duración de 4 a 6 semanas después del inicio de los síntomas. Esto se va a ver representado en esta gráfica que nos ayuda a entender lo que previamente les había comentado. Vamos a partir que el diagnóstico va a ser de una sospecha clínica en un paciente que presenta todas las características que ya les han comentado mis acompañantes en exposición, que muy bien lo relataron en cada una de sus conferencias, y no se le diagnostica ninguna de las hepatitis antes vistas. Se va a partir de esa sospecha clínica y también del contexto específico, es decir, que sea un paciente inmunocomprometido, una mujer embarazada, adicional que se haya o que haya viajado a áreas de endemicidad o que ella se haya presentado alteraciones o brotes debido a agua contaminadas o que haya consumido carnes crudas, bueno, etcétera, etcétera, que eso hace parte de la anamnesis. Vamos a determinar si posiblemente el paciente está cursando con una infección aguda. Si está cursando con una infección aguda, nos podemos apoyar de 2 métodos. Los métodos indirectos, que son a través de la serología, tanto IgM, IgG como IgA, y los métodos directos, que es identificando directamente la presencia del virus en el hospedero a través de las pruebas moleculares de PCR en tiempo real. Por su parte, si el paciente está con una infección crónica, el gol estándar para diagnosticar la misma son a través de las pruebas moleculares, a través de la PCR para la identificación del ARN viral. Debo hacer un paréntesis y mencionarles a ustedes que la infección crónica se define como una ARN viral detectable por 3 a 6 meses en suero o en heces del paciente del que estemos hablando. Adicionalmente, debo añadir que la serología no es confiable en pacientes inmunocomprometidos, por lo que este termina también siendo, es decir, las pruebas moleculares, el gol estándar para estos pacientes. Ahora bien, ¿cómo vamos a tratar la infección por virus de la hepatitis E en nuestros pacientes? Debemos partir del hecho que la mayoría de los pacientes se recuperan espontáneamente y no requieren una terapia antiviral específica. Simplemente vamos a utilizar medidas de soporte, es decir, vamos a dar un tratamiento de soporte que se van a conglomerar en medidas dietarias, hidratación y, por supuesto, evitar hepatotóxicos, por ejemplo, el alcohol o medicamentos que puedan llegar a ser de eliminación hepática, por ejemplo, el acetaminofén, y medidas médicas, manejo sintomático, es decir, si hay cefalea, mialgias, artralgias, demás, etcétera, etcétera, analgesia, reposo relativo y monitoría hepática. Si bien digamos que en la mayoría de nuestros pacientes este va a ser el manejo con nosotros como médicos generales, hay pacientes que son aquellos pacientes especiales, pues pueden llegar a ser las formas graves de la enfermedad. Y es en este caso como la hepatitis C aguda fulminante, que requiere manejo individualizado y especializado en un hospital, por supuesto, de alto nivel. Y por su parte, la hepatitis C crónica se trata con ribavirina oral, un tratamiento, si bien dispuesto en aceptado globalmente en una dosis de 600 miligramos 2 veces al día, que se escribe en medicina interna como 15 miligramos por kilogramo. Y por su parte, las mujeres con hepatitis E, en mujeres embarazadas con hepatitis C, deben recibir una atención crítica por su médico especialista y incluso en unidad de cuidados intensivos, adicionalmente porque son una población especial. No hay medicamentos, como juiciosamente lo mostraron mis compañeros, que actúen sobre la replicación viral del virus específicamente con un mecanismo de acción específico y especial. Lamentablemente, para esta infección por el virus de la hepatitis no, y este es el tratamiento a grandes rasgos. En resumen, para llevar
Pues entonces el mensaje claro, vean ustedes este cuadro comparativo muy bonito de los diferentes virus que hemos revisado hoy con trofismo hepático, y principalmente el virus de la hepatitis C es un virus RNA positivo con transmisión fecal oral principalmente, con un periodo de incubación de 2 a 8 semanas, con una rara progresión a cronicidad y es posible en pacientes inmunocomprometidos. Adicionalmente, y para resaltar, tienen una alta tasa de riesgo de hepatitis fulminante en mujeres embarazadas. Y si bien hay una vacuna que está disponible solamente en China, la inmunización no es generalizada. Ahora bien, ¿cómo prevenimos este virus? Podemos hacer saneamiento ambiental teniendo en cuenta que la eliminación segura de heces humanas y animales puede reducir la transmisión fecal oral hasta en un 80%. Con buenos hábitos alimentarios, vean ustedes cómo cocinar la carne a una temperatura mayor a 71 grados centígrados por 20 minutos inactiva el virus, y en Europa el 80% de los casos autóctonos se asocian a consumo de carne porcina cruda o mal cocida. El acceso a agua segura previene hasta el 90% de casos en contextos endémicos. El lavado de manos adicionalmente reduce la incidencia de hepatitis viral hasta en un 44%. Y si bien está disponible la vacuna de Colin, que tiene una eficacia mayor al 95% frente al genotipo 1 del virus de la hepatitis C, solo está en China, y esta está indicada en viajeros, militares y mujeres embarazadas de zonas de alto riesgo. Finalmente, la vigilancia dirigida a identificación temprana de brotes reduce hospitalizaciones hasta en un 60%. ¿Y cómo concluimos esta charla? El virus de la hepatitis C es un patógeno hepatótropo globalmente subestimado y es responsable de 20 millones de casos de hepatitis aguda cada año. Tiene 4 genotipos infectantes para el ser humano, que ya revisamos detalladamente previamente. Y en Colombia, la circulación del genotipo 3 del virus de la hepatitis C ha sido confirmada en humanos, agua potable y productos porcinos, lo que resalta la necesidad de vigilancia activa y de un diagnóstico oportuno. Y aunque en la mayoría de los casos la infección es autolimitada, se pueden adquirir formas graves o crónicas según el contexto del paciente que ya resaltábamos. No existe un tratamiento antiviral aprobado universalmente y la ribavirina oral ha demostrado eficacia en la infección crónica. Para finalizar, la hepatitis E debe ser considerada de forma sistemática en todo paciente con hepatitis aguda inexplicada y especialmente en contextos de embarazo, inmunosupresión o exposición zoonótica. Para terminar, infinitas gracias a mi grupo de trabajo de la División de Inmunología de la Universidad Surcolombiana. Muchas gracias a todos ustedes por la atención y quedo atenta a sus preguntas. Gracias, Daniela. Excelente tu conferencia. Como ya lo mencionaste, que en Colombia solo existe, en la mayoría de casos, solamente en el contexto de investigaciones que en la gran mayoría han sido realizadas por el Instituto Nacional de Salud, por la Universidad Nacional, por la Universidad de Antioquia. Y a raíz de los casos de hepatitis de origen desconocido durante la pandemia, ya se han habilitado afortunadamente algunos laboratorios en Colombia para que pueda hacerse por lo menos el diagnóstico serológico de este virus, que puede, como ya lo mencionaste, puede estar asociado a complicaciones. Gracias, mil gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar la discusión. Quisiera, por favor, solicitar que el doctor Beltrán lo podamos unir a los conferencistas. Mientras tanto, pues agradecer a María Daniela de la Universidad de ICESI, a Luis Ramón de la Universidad de Cartagena, a Juan Sebastián de la Universidad de Rosario, a Samuel de la Universidad de Antioquia y ya recién escuchamos a Daniela de la Universidad Surcolombiana por haber hecho parte de este excelente evento, por hacer el aporte tan importante de la educación del personal de salud y a los asistentes que han estado bastante activos en las preguntas. No sé si podemos unir al doctor Oscar Beltrán, por favor, darle opción de que esté también como conferencista.
Ah, perfecto, mil gracias. Hola, doctor Beltrán. El Ah, doctor Oscar Beltrán es médico, gastroenterólogo, hepatólogo, es hepatólogo de la Fundación Cardio Infantil en Bogotá y también profesor de la Universidad del Rosario y también miembro de la Asociación Colombiana de Hepatología. Uno de sus pupilos, Juan Sebastián, estaba hoy presentando y pues le agradecemos, doctor, que esté unido a nuestro evento y que haga parte pues de esta parte de la discusión. muchas gracias. Gracias, doctor. Entonces, la doctora Cielo también está unida. Vamos a estar entonces participando en la discusión. La primera pregunta dice, ¿es pertinente realizar una prueba de paraclínicos en personas que solo recibieron 2 dosis de hepatitis B y están asintomáticos y trabajan en instituciones de asistencia a la salud? Yo voy a dar una primera respuesta, pero obviamente si el doctor Beltrán y la doctora Cielo quieren participar, eh, lo siguiente, lo necesario en un personal de salud después de si solo recibió 2 dosis de vacuna, es que tiene que hacer titulación de los anticuerpos antisuperficie. Y si se demuestra que está en un nivel pues, de protección, pues no sería necesario nada más. Sin embargo, si la persona no ha alcanzado el título de anticuerpos antisuperficie pues, de nivel protector, se debe reiniciar el esquema de vacunación completo. No sé, doctor Beltrán o doctora Cielo, si hay algo, si de pronto otro comentario con respecto a eso. No, yo creo que como política de salud pública no se debe hacer determinar si logró o no formación de anticuerpos, pero como en el grupo de poblaciones de riesgo, indudablemente sí hay que confirmar si desarrolló o no anticuerpos porque está un 5 o 10% de personas tienen un pleomorfismo que no desarrolla anticuerpos y que probablemente en esas circunstancias haya que aumentar la dosis de la vacunación, doble vacuna, o en muchas circunstancias hay nuevas vacunas que probablemente van a ayudar a este grupo de personas de riesgo en que sí hay que definir si sí o no desarrollaron anticuerpos protectores. No sé qué la doctora Cielo. Particularmente en talento humano en salud, por ejemplo, o cuando realmente el trabajo al que la persona va a ser vinculada tiene identificado que puede haber un riesgo de exposición, la recomendación sí es de realizar los anticuerpos y si la persona pues no tiene anticuerpos suficientes, si la vacunación fue incompleta, pues completarla. Y si no ha sido vacunado o no tiene respuesta, pues volverse a vacunar en realidad. De hecho, en el protocolo de profilaxis posexposición ante el VIH, hepatitis B, hepatitis Doctora, C, mañana. en las personas, en los accidentes ocupacionales, siempre se pide que se realicen los anticuerpos, porque se supone que estas personas, antes de ingresar a ese trabajo, debieron haber estado inmunizados, o sea, ya haberse realizado haber recibido todas las vacunas. Y ya con base en los anticuerpos que se observan en ese momento como línea de base, es que se toma la decisión de qué intervención se realiza en los accidentes post-exposición. Entonces, pues más o menos de manera general, frente a personas que ya está identificado que pueden tener una exposición laboral, pues esa es como la recomendación general que daríamos desde acá. Bueno, aunque María Daniela lo presentó en su conferencia, hay una pregunta que en adultos, ¿cuáles serían las indicaciones para la vacuna de hepatitis A? No sé si María Daniela quiere retomar ese punto de la indicaciones de vacuna para adultos de hepatitis A. Sí, claro, Doc. Gracias. Pues en cuanto a las indicaciones para la vacuna, pues los grupos de riesgo pues son, digamos, los viajeros internacionales, pues que vienen de países desarrollados a países pues en vía de desarrollo que pues tienen una zona de alta endemicidad, personas con riesgo ocupacional de exposición como personal de salud
o personas que trabajan pues en un laboratorio de investigación pues con este virus, personas con enfermedad de hepatopatía crónica, consumidores de drogas ilícitas, adultos mayores por la mayor probabilidad de ser hospitalizados pues tras la infección y pues personas en contexto de inmunosupresión como en personas con infección por VIH o trasplantados y pues hombres que tienen sexo con hombres pues por la vía de transmisión principal. Y muy importante entonces tener en cuenta que todo paciente con una infección crónica por virus, obviamente generalmente va a ser por hepatitis B o hepatitis C, tienen que recibir la hepatitis A. Los pacientes con cáncer, por ejemplo, también, y que sería pues de cierto modo inmunosuprimidos como lo menciona María Daniela, porque precisamente hay que evitar a toda costa que haya otra injuria hepática en estos pacientes, por todo de infección crónica por virus de hepatitis, porque obviamente agravaría en gran medida la situación y pondría en riesgo la vida del paciente. No sé, doctor Beltrán o Cielo, si quieren hacer algún comentario al respecto. Vacunación en adultos para hepatitis A. Creería que la respuesta fue súper completa, no tendría Sí, nada que agregar. gracias. Bueno, la siguiente pregunta está dirigida a Luis Ramón, pero obviamente también lo comentaremos con los otros panelistas, y es, por favor, me indica cuál es el seguimiento indicado a un paciente con hepatitis B crónica, específicamente periodicidad de los controles clínicos y con qué pruebas de laboratorio se debe controlar el caso. Eso es algo que no está claro para los médicos generales. Esa es la pregunta. Pues, doctora, yo pensaría que por lo general a todo paciente con diagnóstico de la infección crónica por el virus de la hepatitis B, el seguimiento, si bien debe estar dado por un especialista, pero respondiendo a esa pregunta, los laboratorios que deberíamos enviar sería la carga viral y las transaminasas, específicamente determinar si existen niveles altos de ALT, que son como tal la indicación del tratamiento antiviral. Si el paciente no lo está recibiendo, pues ya deberíamos comenzar el tratamiento antiviral, y si el paciente lo está recibiendo, ver qué factores están haciendo que el paciente no esté respondiendo a ese tratamiento. Gracias, Luis Ramón. El doctor Beltrán. Creo que depende mucho del grado de fibrosis hepática que tenga la persona. Si tiene una cirrosis hepática, o sea, tiene una fibrosis significativa, eh, en general se habla de fibrosis significativa cuando tiene una elastografía por encima de 7 kilopascales. Entonces, esos pacientes tienen que estar en seguimiento estricto porque de acuerdo a las nuevas guías, esos pacientes deben recibir tratamiento antiviral. Entonces, eso ya marca una diferencia. En general, uno considera que debe verlos por lo menos 2 veces al año, y en esos pacientes que tienen cirrosis, estos pacientes debe hacerle un tamizaje para el hepatocarcinoma con ecografía y alfa-fetoproteína a cada 6 meses. Si tiene menos fibrosis, indudablemente habrá que estos pacientes tienen riesgo de hepatocarcinoma, pero en ese grupo de pacientes todavía no está muy definido cuál es el estándar de seguimiento. Probablemente tenemos que verlo por lo menos una vez al año. Si un paciente está en tratamiento, a uno le interesa si está respondiendo o no a el tratamiento, y en ese caso debe ser visto por un especialista para definir si está respondiendo o no a la terapia antiviral, dado que si en los primeros 3 meses no desciende más de 10 veces la carga viral, probablemente estamos pensando que puede tener problemas de resistencia. En el paciente que está inactiva la enfermedad, probablemente por lo menos debe hacerse una carga viral anualmente, indudablemente, igual la serología viral. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿cómo se explica virológicamente la persistencia del virus hepatitis B en el de hepatocito, lo que conlleva generar condiciones patógenas? Como Luis Ramón nos contó, en la replicación del virus, que es un genoma de doble cadena parcial, el que viene dentro de la partícula viral y luego tiene que ir al núcleo a ser reparado para que se forme ese DNA doble cadena circular, que es el circular covalentemente cerrado,
que es el que se llama tríplice DNA. Este DNA hace complejo con las histonas celulares, específicamente el H3 y el H4, de manera que se forma lo que se conoce como un mini cromosoma. Eso quiere decir que es una estructura genética supremamente estable, es independiente de los cromosomas, pero está dentro del núcleo, pero es supremamente estable, y el virus también se asegura que haya varias copias de tríplice DNA en cada patocito. Cuando el virus se está replicando, como Luis Ramón nos comentó, que se encapsula el RNA pregenómico y se hace la transcripción reversa a la primera copia de DNA negativo, luego parcial de la cadena de DNA positivo, esa nucleocápside puede regresar al núcleo del hepatocito y aumentar precisamente ese pool de tríplice DNA. Actualmente no existe ningún tratamiento que pueda eliminar el tríplice DNA. El tratamiento antiviral, que son los análogos de nucleótidos, su blanco terapéutico es la transcriptasa reversa, la que está ensamblada dentro de la cápside para que se haga pues todo ese proceso de síntesis del genoma del virus. De manera que este tríplice DNA pues permanece de forma muy estable. Adicionalmente, también se ha identificado que el antígeno E tiene actividad inmunomoduladora, de manera entonces que puede haber regulación de TLRs y de las citoquinas. En modelo animal se ha demostrado, en modelo animal, en ratón, se ha demostrado que cuando durante la fase fetal es expuesto al antígeno E, ese ratón, cuando es neonato, desarrolla una infección crónica y es porque hay un cambio en los patrones de las poblaciones de macrófago 1, tipo 1 o tipo 2. De manera que lo que también estamos esperando y que viene a colación con respecto a lo que ha mencionado la doctora Cielo, y es, hay que disminuir a toda costa la exposición de un bebé al virus de la hepatitis B. Inicialmente en la fase fetal, por el tercer trimestre primero, cumplir con el control prenatal. Segundo, si es positiva la mamá, pues en el tercer trimestre puede recibir también tratamiento antiviral y luego pues ya el manejo cuando nace, la inmunización específica, la vacuna, pues, pañal, etcétera, para disminuir el contacto con las secreciones de la mamá, es decir, la exposición. Aunque la mayoría de la transmisión de hepatitis B en transmisión vertical corresponde al paso del canal de parto, también se sabe que hay una menor probabilidad, pero también existe, de transmisión intrauterina, y es la exposición al antígeno E. Eso sería lo que estuviera explicando, que en gran medida, como lo mostró la doctora Cielo, el 90% de los bebés que adquieren la infección en los primeros 6 meses de vida van a desarrollar infección crónica. Bueno, aquí hay otra pregunta que dice, si se hace el antígeno superficie y el core total únicamente y ambos son positivos y no tengo resultado de core y IgM, ¿cómo hago para saber si estoy ante una hepatitis B crónica o aguda? No sé, doctor Beltrán, si quiere contestar esa pregunta. ¿Cómo, No, dice cómo es? así, dice, si se hace el antígeno superficie y el core total, asumo que es el anticore total, únicamente, y ambos son positivos, son de antígeno superficie y anticore total, y no tengo el resultado de anticore IgM, ¿cómo hago para saber si estoy ante una hepatitis B crónica o aguda? Bueno, yo creo que ahí necesitamos el IgM anticore para poder definir si es o no. Si el IgM es positivo, hay dos opciones: o es una hepatitis B aguda o es una reactivación. Y necesitamos definir con el IgM anticore. Es decir, la hepatitis B es una enfermedad dinámica, de tal modo que muchas veces en el primer contacto no podemos resolver y tratar de estratificar al paciente. Y tenemos que hacer toda la serología y probablemente tenemos que hacer también la carga viral si usted quiere definir muchas veces si es una hepatitis B aguda, o si es una reactivación o si es una hepatitis B crónica. Pero aquí no se permiten especulaciones, sino que tienen uno que hacer secuencialmente la estratificación del paciente, y en primer lugar es la serología viral completa. Muy importante lo que mencionó el doctor Beltrán, y es que la IgM anticore puede reaparecer en algunos casos de reactivación clínica de la enfermedad.
La siguiente pregunta dice, en caso de tener un antígeno de superficie positivo y el resto de marcadores negativos, incluyendo la carga viral indetectable, y le hago al paciente unos anticuerpos HB, ya, contra superficie. Estos son positivos. Este caso se puede descartar como un caso de hepatitis B. Este sí, Luis Ramón o el doctor Beltrán. Pues Mira, yo pienso que lo que están preguntando es, es si puede coexistir el antígeno de superficie junto al anticuerpo contra el antígeno de superficie, y la respuesta es no. Realmente, si tenemos un antígeno de superficie positivo, nosotros no esperaríamos encontrar el anticuerpo contra ese antígeno de superficie positivo. Si en caso tal aparece esto que nos está comentando Marta, debemos hacer otra vez el antígeno de superficie y ver si existe algún problema con los resultados tanto del antígeno de superficie como el anticuerpo contra el antígeno de superficie. En conclusión, no debe coexistir el antígeno de superficie contra con el anticuerpo contra ese antígeno. aquí, ahora le voy a dar la palabra al doctor Beltrán, pero antes hay que decir una cosa importante, es que si se demuestra en este caso, por ejemplo, una prueba confirmatoria de superficie está positivo, es un marcador de infección por hepatitis B, independiente de que el resto de marcadores esté negativo. Porque a veces la carga viral puede estar indetectable precisamente porque es dinámica y puede estar por debajo del límite de detección. Sin embargo, sí me parece interesante esto que haya que coexistan el antígeno de superficie y antisuperficie, que es excepcional, que incluso el doctor Beltrán hace algunas semanas en el grupo, en el network de hepatitis virales que tenemos, precisamente el doctor Beltrán discutió esta situación. No sé, doctor, si quiere ampliar esa información. Sí, que uno no espera que esta situación se presente en el contexto de un paciente que tiene un antígeno de superficie positivo porque tiene una hepatitis B crónica. Yo creo que el mensaje que le debe quedar quedar a los médicos generales es que si usted tiene un antígeno de superficie reactivo, usted hace un IgM anticore en principio para definir si es aguda o crónica, porque después de los 6 meses desaparece el IgM anticore, entonces usted tiene ya antígeno de superficie reactivo con IgM anticore negativo, es una hepatitis B crónica. En algunas circunstancias puede presentarse el anti-HBs y es relacionado con mutaciones. Y cuando se presenta esto, generalmente está relacionado con que todavía faltan muchos estudios, pero cuando esta circunstancia se presenta en el contexto de un paciente que tiene una hepatitis B crónica, entonces casi siempre se correlaciona con mayor severidad y probablemente con mayor riesgo de hepatocarcinoma por mutaciones de un segmento de aminoácidos del virus del genoma del virus de la hepatitis B. Pero eso implica probablemente mayor severidad. Gracias. Bueno, aquí otra pregunta de la vacuna de niños expuestos no respondedores. Niños expuestos. Dice, ¿qué hacer Sí, con los niños expuestos? Pero, bueno, eso lo habían dicho, pero sí, expuestos. ¿Se refería esa a recién pregunta. nacidos? Sí, sí, señora. Ah, Yo ok. estuve mirando la pregunta y hace relación a aquellos niños que estuvieron expuestos por vía materno-infantil, porque Ah, a esos niños les hacemos todas las pruebas, les hacemos el antígeno de superficie y los anticuerpos contra el antígeno de superficie a partir de los 9 meses para determinar si se infectaron o no se infectaron. Pero entonces la conducta es que si a ese momento ambas pruebas salen negativas, es decir, el niño no se ha infectado, o sea, no tiene un antígeno de superficie positivo, pero tampoco tiene anticuerpos contra el antígeno de superficie, es decir, no desarrolló inmunidad posterior a haber recibido las dosis de vacuna, la indicación es reiniciar un segundo esquema de vacunación, o sea, se vuelve a iniciar el esquema. Y ya después del segundo esquema es que cuando se define si es no respondedor. O sea, con un solo esquema no es suficiente para decir que una persona no es respondedora, sino que se reinicia nuevamente el esquema y si ya después del segundo esquema el niño no ha desarrollado inmunidad, pues ese niño ya tendrá que tenerse presente que ante posibles exposiciones
futuras, necesitaría recibir gamma globulina porque pues ya no es respondedor a la vacuna, necesitaría recibir gamma globulina. Entonces, básicamente esa es la conducta con esos niños. Cielo, te pregunto, pero entonces el esquema de vacunación ya vendría a ser el esquema de adulto, porque ya no, ya el niño no puede cumplir como recién nacido 2, 4, 6 meses. En ese caso se repite, pero con el otro esquema, Sí, ya se entiendo, ¿cierto? repetiría con 0, 1, dosis 2 meses. pediátricas como monovalentes, porque pues no le vamos a reiniciar toda con la Ah, sí, pentavalente. pentavalente. Exacto. Gracias. Muy importante esa aclaración. Bueno, doctor Beltrán, aquí hay una pregunta para usted. Dice, ¿cuándo hospitalizar a un paciente con infección por hepatitis A o hepatitis B? Eh, normalmente hospitalizamos un paciente con hepatitis A o B cuando hay signos de insuficiencia hepática. Es decir, en primer lugar, si tiene alteración de las pruebas de coagulación, eso ya es un signo de que tiene una hepatitis aguda severa. Claro, la definición de falla hepática aguda es que presente encefalopatía, pero nosotros, y eso es una indicación de que hay que remitirlo a un centro de trasplante. Como esa posibilidad es muy baja, del 0,1% aproximadamente, entonces solo si el paciente tiene prolongación de los tiempos de coagulación, muchas veces los hospitalizamos, pero por vómito persistente, que estén deshidratados, etcétera. Las aminotransferasas no se correlacionan con severidad. eh, y por eso no es un parámetro. Si tiene más de 1.500 o 2.000 de aminotransferasas, ese no es un parámetro de severidad. Si el paciente hace bilirrubina elevada, tampoco es un parámetro de severidad. Y en general, sí amerita seguimiento, pero uno tiene que advertirle al adulto o al papá, en el caso de que sí hace cambios mentales, persiste el vómito o prolonga los tiempos de coagulación, o a los médicos si está hospitalizado, ese sí es un signo de severidad y hay que remitirlo a un centro de trasplante antes de que desarrolle encefalopatía. Probablemente muchos no lo van a desarrollar, pero amerita institucionalización siempre en estos casos. Gracias, doctor. Bueno, aquí hay unas preguntas que me va a permitir contestar y es con respecto al que el virus no es citopático. En realidad, ninguno de los virus de hepatitis es citopático. Toda la parte de la patogénesis, buena parte de la patogénesis de los virus de hepatitis es de inmunopatogénica. Quiere decir, incluso cuando se presenta falla hepática, es por ahí una destrucción masiva de los hepatocitos por la respuesta inmune. Así que hace parte pues, de lo que les decía, los mecanismos de inmunopatogénesis. Y luego nos preguntan con respecto a cuánto tiempo puede durar las partículas de hepatitis B en superficie inerte sin que pierda capacidad infecciosa. En realidad, recuerden que el hepatitis B es un virus envuelto, aunque sí es un virus un poco más resistente del resto de virus envueltos. Pero, sin embargo, esa envoltura de todos los virus envueltos los hace susceptibles de cuando hay cambios de humedad, de pH, y hace que no puedan resistir días y días, cuando aquí se fue un mes, eso sí lo haría perfectamente una partícula desnuda, como en el caso de hepatitis A y E. Va a depender de varias condiciones de tipo de muestra de la sangre. Seguramente un mes en una bolsa de sangre, sí. En una bolsa de sangre a 4 grados centígrados, seguramente sí. En otras superficies, no. Y si es necesario para hepatitis B, es necesario sí o sí cumplir cuando se hace el protocolo de autoclave, tiene que cumplirlo perfectamente porque precisamente sí es un virus que puede resistir ciertas condiciones. Eh, l- Aquí hay una pregunta con respecto a un recién nacido expuestos al virus de la hepatitis C. No sé si Juan Sebastián quiera eh, dar respuesta o el doctor Beltrán también, si me hace favor. Sí, bueno, pues ahí hay que tener en cuenta, pues digamos que varias cosas.
Uno es que la lactancia materna no está contraindicada. Las madres pueden lactar en estos casos de que tengan la infección por el virus de la hepatitis C. Hay que tener cuidado con ellas en el caso de que los pezones estén agrietados, de que sean pezones sangrantes, de que haya heridas abiertas cerca del pezón y ahí digamos que ese seno no se podría utilizar. Cuando las madres no pueden recibir el tratamiento de antivirales durante el embarazo y toca esperar hasta después de que finalice el embarazo para iniciarles el tratamiento. Y no hay suficientes datos de lo que tengo entendido, no hay datos sobre la seguridad de los antivirales en pacientes que están lactando, por lo cual pues no se recomienda la lactancia al mismo tiempo que se está tomando el tratamiento. Ya en el caso de los pacientes que las madres sí estaban con infección del virus de la hepatitis C, entonces toca hacer una primera evaluación, usualmente entre los primeros 2 a 6 meses de vida del paciente, después de los 2 meses donde se toma primero la prueba de carga viral del virus de la hepatitis C. Y esta prueba, digamos que si es negativa, ya es muy sugestiva de que no hubo una transmisión del virus. La transmisión vertical es más o menos del 4 al 5%. Lo que pasa es que se tiene que esperar hasta los 18 meses, hasta después de los 18 meses para tomar pruebas de anticuerpos, porque antes de eso van a haber anticuerpos de la madre en el niño, en el neonato. La segunda evaluación que se hace va después de estos 18 meses donde se vuelve a tomar la carga viral y los anticuerpos y si salen negativos pues ya se confirma la ausencia de la infección en este caso. Principalmente sería eso. Gracias. Es importante tener en cuenta que el tratamiento antiviral solo se puede iniciar cuando el niño cumpla 3 años, que la frecuencia de transmisión vertical está entre el 5 y el 15%, generalmente asociado a mamás que estén coinfectadas con VIH. Así que el manejo también va a ser pues muy acorde, como lo mencionó Sebastián, al manejo de VIH. Luego hay una pregunta, pero pues, pregunta en realidad que sí lo presentó Sebastián en su conferencia con respecto a la persistencia y el porcentaje que se cronifican y los mecanismos de persistencia que no es necesario que lo repitamos. Dice un paciente con hepatitis B confirmada con anticuerpos antidelta positivos IgM y anti-HBV positivo. Bueno, se Pero pues yo considera. supongo que se refiere Ah, sí, a dame. a los IgMs. O sea, entonces pues la voy a contestar. Ah, Entonces, pues, un paciente con hepatitis B confirmada con anticuerpos totales positivos y que además hacemos los IgMs y esos salen positivos también, se considera que es una hepatitis aguda. Hasta ahí eso es cierto. Cuando yo mencioné que se debía esperar que se resuelva la hepatitis, me refiero a depende. Nosotros hacemos la serología para hepatitis B. Y si hacemos los IgMs contra el core y son positivos, estamos frente a una hepatitis B aguda. Entonces tendríamos que esperar también a que esa aguda se resuelva. Y si esos IgMs antidelta son positivos, entonces tendríamos dos infecciones agudas al tiempo y tendríamos que esperar a que se resuelvan. Pero si yo ya vengo con un paciente que tiene una infección crónica, es decir, tiene solo el antígeno del perfil positivo, entonces y hago esos IgMs son positivos, él tiene una infección aguda por D, pero una crónica por B. Yo tengo que esperar a que la D se resuelva para ahora sí mirar si confirmo que haya una infección crónica, que es más o menos 6 meses, una persistencia de 6 meses de los anticuerpos anti-delta. importante tener en cuenta que cuando hay una coinfección B y delta, que es lo que podría, si es en caso de que tenga infección aguda por B, por los dos virus B y delta, recuerden que la posibilidad de que haga resolución de la infección, lo que antes se llamaba como una infección autolimitada, es lo más probable. Entonces, y ya en otra historia es cuando el paciente tiene una infección crónica por B y luego pues se sobreinfecta por delta, que es la mayor probabilidad de que tenga o una falla hepática aguda o que desarrolle infección crónica. No sé, doctor Beltrán, si nos puede ayudar con esta pregunta y de una vez se la puedo unirla con este que se dice, además de esta que nos acaban de hacer y la de que cómo se maneja una gestante con hepatitis B y hepatitis D. Sí, lamentablemente, bueno,
coinfección o superinfección. Coinfección es el caso de que hay coincidencia de una infección aguda tanto B como delta, y superinfección es el paciente que tiene una B crónica y que adquiere una hepatitis delta. El riesgo mayor de falla hepática, ambos es sobre todo en el paciente en la superinfección, pero en general eh, con la coinfección también puede haber riesgo de falla hepática aguda. Lamentablemente, la dificultad que tenemos en Colombia es que no tenemos un tratamiento para el paciente con virus delta, porque el bulevirtide, por ejemplo, no está disponible en Colombia por esas circunstancias. Ahora, yo creo que como lo mencionaba en la conferencia, lo que podemos hacer en este momento es insistir en la vacunación para la hepatitis B, que es en últimas lo que nos puede prevenir que el virus delta, que es un virus imperfecto, necesita el virus B para sobrevivir. Eso es lo único que podemos hacer en este momento con las madres embarazadas, insistir en la vacunación del virus B para prevenir la infección. Si ya tiene el virus B y el virus delta y está embarazada, es una situación muy compleja en que probablemente la transmisión al bebé tiene que ver un poco con todas las estrategias que hagamos para el virus B. Es decir, la terapia antiviral con el tenofovir después de la semana 28 y la vacunación y la hemoglobina hiperinmune en el momento del nacimiento antes de las 12 horas o máximo 24 horas. Gracias, doctor Beltrán. Aquí un corto con respecto al primer estudio que hicimos eh, de hepatitis delta en el departamento Amazonas. Es 19 comunidades indígenas de zona rural de Leticia, Puerto Nariño y Tarapacá, todos pacientes, todos indígenas, migrantes, no, ningún migrante, solamente indígenas colombianos. Doctor Beltrán, aquí hacen una pregunta de la relación que existe entre pacientes con hepatitis viral y pacientes que han padecido Zika, dengue o chikungunya. No, no sé, no tengo experiencia ahí con esa, no sé, no sé si la doctora Cielo Ríos tenga alguna Yo nunca he escuchado nada de consideración. eso. ¿Hielo? No, no, señora. Lo que en algún momento escuché de Nina, de la doctora Dioselina Peláez en el Instituto Nacional de Salud, fue que cuando la persona había tenido pues alguna de estas arbovirosis, podían darse falsos positivos en los anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, pues por el tipo de virus, pero es lo único que realmente tendría que pudiera mencionar, pero pues es anecdótico realmente. Y bueno, aquí viene otra pregunta con respecto al virus de la hepatitis E, dado que pues, se ha mostrado en aguas mentales, residuales, en pacientes, en población porcina, la circulación del virus de la hepatitis E. Adicionalmente, que hay evidencia a nivel mundial de la infección en humanos por virus de la hepatitis E de la rata. Pues se está haciendo algo al respecto, si el Instituto Nacional de Salud podría ofrecer pruebas moleculares, tanto para los 4 genotipos, perdón, que infectan el virus de la hepatitis E y el genotipo que infecta el virus de la rata. Pero bueno, es que no hay nadie del Instituto Nacional, así que no creo que vaya en realidad. No. Que yo sepa, que no hay actualmente una posibilidad de diagnóstico de hepatitis E en el Instituto Nacional de Salud, sí en algunos laboratorios particulares, es lo que yo entiendo, ¿cierto? Sí. Sí, señora, claro que con lo que hace referencia
Pues hay algún tipo de pruebas que algunas veces no están directamente disponibles en el país, pero los laboratorios, pues, principalmente grandes laboratorios, reciben las muestras y ya envían a otros países para realizar la prueba. Entonces, en algunos casos esa es la forma en que se accede a ciertos diagnósticos que son bastante complejos. Yo quería agregar que en urgencias, si no pensamos en 7% en un estudio de la Universidad de Antioquia hace algunos años mostró que 7% de los casos de hepatitis aguda estaban relacionados con E. Si no la pedimos, no generamos la necesidad de que la podamos tener disponible el IgM y el IgG para el virus de la hepatitis E y que lo cubre el, el sistema de seguridad social. PBS lo cubre de tal modo que hay que pedirlos porque indudablemente eh, existe esta zoonosis en nuestro medio, existe y por tanto hay que pensar en ella también en los pacientes con hepatitis B, hepatitis aguda. Y nosotros lo pedimos también en casos de pacientes con evolución tórpida post-trasplante, porque hemos tenido 3 casos de hepatitis E en hepatitis post-trasplante en pacientes inmunosuprimidos, por lo que mencionaba la estudiante de, sobre todo, comer carne de cerdo mal cocida, de tal modo que indudablemente hay que pensar en esa hepatitis en nuestro medio. Gracias. Y para cerrar, tenemos acá, bueno, primero, el título de anticuerpos en nivel de antisuperficie, en nivel protector, es lo mismo si es personal de salud o son personas de población general. Pero Cielo quisiera, si nos ayudas para cerrar el evento, esta pregunta con respecto a qué estrategias están funcionando mejor para combatir la estigmatización asociada a la hepatitis B y C en el entorno laboral y social. Ok, listo, sí, señora. Bueno, frente al tema de estigma en hepatitis C, realmente la mejor estrategia es el tratamiento. O sea, si la persona tiene un diagnóstico de hepatitis C, acceder al tratamiento, a ser completamente adherente y lograr la respuesta viral sostenida, pues es la mejor estrategia porque puede alcanzar la curación y por supuesto, tenemos que recordar que las personas que se curan, que no son inmunes, es decir, el mayor desafío que realmente tenemos hoy en día con las personas después de haber sido tratadas es la posibilidad de la reinfección si no se controlan ciertas conductas que pueden generar riesgo, particularmente en los casos en donde recordemos que, por ejemplo, en personas que viven con VIH hay un mayor riesgo de infectarse de hepatitis C a través de relaciones sexuales, a pesar de que tradicionalmente siempre se ha considerado que la hepatitis C es una infección principalmente de transmisión parenteral. En las personas que viven con VIH, en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y en otras circunstancias, hay el factor de riesgo que hemos observado predominante es la transmisión sexual y eso lo podemos ver en el informe de la cuenta de alto costo, en donde hay una sección completamente separada relacionada con personas con coinfección con VIH. Y en cuanto a hepatitis B, por supuesto, pues lo primero, lo ideal siempre es lograr ser beneficiario de las medidas de prevención. Recordemos que en el país tenemos ya 30 años y un poquito más porque la vacunación inició desde 1993, es decir, que tenemos ya cohortes grandes de personas que han podido llegar a la adultez sin la hepatitis B y esto pues por supuesto a medida que pasa el tiempo y avanzan en edad las cohortes vacunales pues se hace cada vez menos común la infección de hepatitis B. Sin embargo, pues en las personas de mayores de 35 años que nunca fueron beneficiarios pues, de la vacunación es donde tenemos la mayor probabilidad de encontrar la infección crónica y la principal medida para realmente combatir la estigmatización es la información. O sea, en la medida en que las comunidades, en que los entornos de trabajo y las diferentes instituciones y pues todos en general conocemos más sobre la hepatitis B, cómo se transmite, pues de que se puede
recibir tratamiento y demás, pues se puede manejar de mejor manera el tema de la estigmatización. Por supuesto que en algunas profesiones pues será necesario identificar si la persona realmente debe ejercer en una área específica o debe estar ejerciendo, por ejemplo, en contacto directo con pacientes o preferiblemente debiera trabajar más bien en la parte, por ejemplo, en áreas administrativas. Eso sí es necesario tenerlo presente. Y había una pregunta que había visto y que Mi quería cielo, pero de es que ya pronto. se nos está terminando el tiempo. Ah, ok. No, solo que hubo una pregunta relacionada con si el tratamiento de hepatitis C era para todos los Ah, pacientes. sí, qué pena, se me olvidó. Sí, Sí, es y en importante. Colombia, sí, en Colombia hemos establecido que todas las personas, independientemente de su estadio clínico, pueden acceder al tratamiento de hepatitis C. Sin embargo, pues por supuesto, en algunos momentos hemos tenido desabastecimiento del medicamento y en esos casos se da prioridad a las personas en estadios más avanzados, pero pues usualmente esos periodos de desabastecimiento han sido, póngale usted, 2, 3 meses máximo, y una persona que está en estadios iniciales, pues perfectamente puede esperar ese periodo mientras nuevamente se reciben los medicamentos. Entonces, solo quería dar respuesta a esa Sí, pregunta también. súper importantes. En realidad sí la vi, pero luego se me olvidó. Bueno, mil gracias a todos, a nuestros conferencistas, a la doctora Cielo, Samuel, Luis Ramón, María Daniela, Juan Sebastián, Daniela, al doctor Beltrán, súper valioso que hayamos podido tenerlo en la discusión, a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y específicamente al Centro de Extensión de la Facultad que nos facilitó pues el desarrollo de este simposio, cuarto simposio de estudiantes para estudiantes. Mil gracias a todos, felicitaciones a mis conferencistas y bueno, nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta Chao. Hasta luego. luego. Hasta luego, muchísimas gracias por el espacio, que tengan buen día. Muchas gracias.